Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gnosis, donde exploramos los grandes misterios del mundo, el pensamiento, la historia y la espiritualidad. La semana pasada, mejor dicho la semana antepasada, estuvimos debatiendo sobre la existencia de Dios, pero hoy nos vamos a sumergir en un tema más profundo, más en el inframundo, y descenderemos hasta los desterrados, hasta el reino donde el mal es personificado por una figura que todos conocemos, que es Lucifer, el ángel caído. ¿Es realmente el representante del mal en el mundo o más bien el villano de una historia mal contada? ¿Qué esconde detrás de esta figura emblemática en la tradición cristiana? Hoy levantaremos el velo de los mitos y exploraremos sus verdaderos orígenes para ver cómo nace esta figura tan enigmática que todos conocemos. Así que prepárense, vayan a buscarse un café o algo para que puedan escuchar esta conversación amena. Así que prepárense para este viaje que esperamos llevarlos a lugares donde pocos se atreven a mirar. Así que vamos a comenzar. Y para esta apasionante discusión, hoy nuevamente me acompaña Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué opinas sobre este tema de hoy? Muy bien, Diego, un gusto saludarte, estar de nuevo con todos ustedes. Tema interesantísimo, buena introducción hiciste. Un personaje enigmático, un personaje que represente lo que represente, genera interés en el ser humano. Y como tú bien decías, tenemos que plantearnos la pregunta si lo que conocemos de Lucifer, de Satanás, ¿es realmente así? ¿Es realmente el origen del mal? ¿Es realmente el ser malvado para todas las religiones? Es demasiado interesante. En estos días que he investigado sobre él, he aprendido un montón. He descubierto nuevas formas de verlo, otras interpretaciones que desconocía, así que realmente animado nomás para que comencemos a abordar la historia y lo trascendente, porque es un personaje igual que trasciende generaciones, creencias, y eso lo vuelve un personaje más allá de fuera de la mitología, lo vuelve real. El hecho de que muchas personas, muchas creencias, muchas religiones crean en la existencia de este personaje lo vuelve real. Así que empecemos nomás, estoy bien animado, queriendo ya comenzar a hablar de Lucifer. Lo invito también desde ya a suscribirse al canal, a darle like y compartir este podcast y los demás podcasts, evidentemente, si les interesa el tema y quieren enviárselo a alguien. Muy bien recibido va a ser para este canal, así que también les invito a comentar lo que ustedes creen desde ya sobre este tema, qué opinan de Lucifer, es bueno, es malo, qué creen, por dónde nace. Lo invito a comentar también este podcast o también los demás videos también que tenemos en el canal, también invitados a verlos, que son bastante interesantes. Así que desde ya, muchas gracias y comencemos. Ahora sí, hablemos del ángel caído. Y para hablar del ángel caído, primero tenemos que hablar de la historia de Lucifer. Así es. La historia de Lucifer podríamos decir que es una de las narrativas más fascinantes y aterradoras que han perdurado a través de los siglos. Siempre esta figura de demonios es tema de hablar para asustar tanto a los cristianos como también en las antiguas civilizaciones, donde vamos a encontrar que se asociaba con la estrella de la mañana. Lucifer representa también un símbolo de luz y de conocimiento, y a través de la tradición cristiana también se va mitificando con figuras mitológicas que también van desafiando este orden cósmico que uno tiene tan presente. Y por ejemplo, en la mitología romana, podríamos decir que Lucifer tenía un significado muy diferente a lo que nosotros podíamos conocer hoy en día, como Lucifer lo asociamos como el nombre original de este ángel caído. Claro. Pero sin embargo, si nosotros vamos al pasado, ya a la época romana, proviene del latín lux,
Lux Ferre, que de ahí nace este Lucifer, de esta palabra que se va modificando con el paso del tiempo, que tiene un significado que a lo mejor a muchos les va a sorprender, porque Lux es la parte de luz y Ferre es la parte de llevar. O sea, y eso se podría asociar o su significado va al lado del portador de la luz. Imagínense ese nombre para un ser tan demoníaco como Lucifer, que tenga el nombre de portador de la luz. Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué este nombre a Lux Ferre o Lucifer? Ya que en la mitología romana Lucifer era equivalente, bueno, al dios griego y a un dios griego llamado Fósforo, y Lucero del Amanecer es más que nada porque se va jugando con este tipo de palabras. Ahora, si nosotros nos vamos a qué le llamaba Lux Ferre, cuando los romanos miraban el firmamento, había una estrella que brillaba más que las demás estrellas, y ese era el planeta Venus. Entonces a este planeta Venus lo asociaban con este portador de la luz. Y en el firmamento esta brillaba, como lo decíamos, intensamente incluso antes del amanecer. Y también era llamada la estrella matutina. Y para distinguir algunos de la... como se distinguía tanta de las demás estrellas, la llamaban de esta forma, como la portadora de la luz. Y ahí nace el vocablo de Lucifer o Lux Ferre, como lo estamos viendo ahora. Por ejemplo, también en la antigua mitología babilonia, también tenemos que se hablaba de Lel, una estrella que brillaba y que caía, por desgracia. Bueno, que esta estrella también como que alcanzaba un punto en el cielo, pero nunca llegaba a su máximo, podríamos decir, a su máxima expresión en el firmamento. Por eso también la llamaban como una estrella caída o una estrella que había sido expulsada. Claro. Y también en la otra mitología, como en la babilónica, se hablaba de Lel, una estrella que caía en desgracia por su arrogancia. En la tradición persa tenemos también otra mitología que habla sobre... Estas son las referencias más o menos a Lucifer. Uh-huh. Que teníamos a Angra Mainyu, que representaba el mal primordial, enfrentándose eternamente con un dios que también se llamaba Ahura Mazda. Pero ya en la Biblia, donde la historia de Lucifer, se podríamos decir que escribió una historia más reconocible. Aquí tenemos que, en la historia bíblica, tenemos que Lucifer era un ángel hermoso, poderoso, cegado por su orgullo, que desafió a Dios y finalmente fue expulsado del cielo. Uh-huh. Bueno, su caída también no solo fue una condena, sino el comienzo de un reino en la oscuridad, podríamos decir, en el infierno. Y ahí, una vez que cae en la oscuridad, es conocido con el nombre de Satanás. Claro. El cual ahí empezó a gobernar los abismos, el infierno propiamente tal, donde los ecos de su rebeldía resonaron en los corazones de quienes ansiaban más poder, y también indagaban en lo oculto. Satanás era como el conocedor del oculto, de ese que uno le vendía su alma al diablo para tener ese conocimiento, para llegar a la riqueza, al poder, etcétera, etcétera. Claro, sí. Así que y esa influencia hoy en día tampoco se ha extinguido con el tiempo, sino que cada vez creo que está más infiltrado en la humanidad, y representa los actos de una ambición desenfrenada que tienen las personas. Porque hoy día todavía se habla de que hay gente que tiene como pacto con el demonio, con el diablo, uh-huh. y que tienen este conocimiento. Pero ahora la pregunta es, ¿Lucifer es realmente porque hoy día tiene mucho significado el Lucifer, y muchos lo ven como un símbolo de rebelión, y otros también lo ven como una figura o una entidad maligna. ¿Qué realmente es? Ahora lo vamos a indagar, y uh-huh. Se habrá cambiado esta imagen a través del tiempo. Claro. Así que ¿qué opinas tú más o menos de esto que hemos comentado? Sí, mira, yo de forma personal siempre he creído que Lucifer es el ángel caído, este relato que cuenta el relato cristiano, digamos. Siempre lo he visto así, como un ángel caído del cielo y
y luego pasó a convertirse en Satanás o el diablo. Pero a raíz de este tema y a los estudios que he hecho durante esta semana, he podido comprender un poco más la historia y cómo este personaje fue evolucionando o involucionando, como quiera verse como uno lo quiera ver, hasta llegar a ser lo que hoy en el mundo cristiano se conoce como el diablo. Y también me llama mucho la atención que la historia de Lucifer cambia según la creencia, según la religión, pero tiene muchos aspectos, todas tienen muchos aspectos que son muy parecidos, y también parecido con lo que tú también nos contabas recién, con toda esta mitología que rodea también el personaje, como en los tiempos antiguos también era visto, como esta luz, ¿cierto? Esta estrella que cae del cielo. Y mira, y quería, para ahondar un poco más y también para dar a conocer las diferentes versiones del origen del mal, porque yo creo que Lucifer es un personaje, pero es un personaje que está dentro de la historia del origen del mal. Y con esto me refiero a que el origen del mal es una historia, digamos, más profunda que solo Lucifer. Yo te quiero contar la historia, por ejemplo, del surgimiento del mal que narra el libro de Enoch. El libro de Enoch es un libro apócrifo, pero tiene bastantes cosas curiosas este libro, la verdad. Yo en lo personal no creo en él, nunca lo he estudiado en realidad, como para decir si creo o no creo en este libro, pero como ignoraba muchas cosas, no es algo que en el que yo fundamente mi creencia o mi fe. Pero mira, te voy a contar la historia de cómo surge el mal en este libro de Enoch y cómo se asemeja estos personajes que van a aparecer en esta historia a Lucifer. Dice que habían ángeles que eran llamados los vigilantes, que era un grupo más o menos de varios ángeles, ¿ya? Que son mencionados en Enoch, en el capítulo 6 al 16. Dicen que estos ángeles fueron enviados originalmente para vigilar a los humanos en la tierra, ¿ya? Su líder se llamaba Semeyasa, pero había otra figura clave también dentro de estos vigilantes, no solo Semeyasa. La otra figura es Azazel, y ese nombre es importante porque va a tener un rol especial en esta historia, ¿ya? Dice que estos ángeles se corrompen y rompen un rol divino que tenían, que era de vigilar a los seres humanos. Ellos empiezan a codiciar a las hijas de los hombres, empiezan a mirar a las mujeres y empiezan en ellos a nacer un deseo carnal, lujurioso hacia ellas. Entonces ellos pactan descender a la tierra y toman a estas mujeres y engendran hijos con ellas. Y los hijos son una raza híbrida que resultan ser gigantes que se llaman Nephilim, ¿ya? En Enoch, en el capítulo 6, dice que los vigilantes dijeron entre sí, te lo leo el textual, dice: vayamos y elijamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. O sea, ellos orquestan un plan para estar con estas mujeres. Estos gigantes, entonces, que nacieron, los Nephilim, son gigantes que nacen corrompidos, empiezan a devorar todo lo que el hombre produce, luego empiezan a destruir y comienzan a devorar hasta a los propios humanos, se lo empiezan a comer. Su tendencia entonces siempre desde nacimiento fue a la violencia, a la sangre, al caos. Entonces ellos empiezan digamos, a degenerar aún más a la raza humana. Azazel, el nombre que yo te dije al comienzo que iba a tener un rol importante, es un vigilante que enseña a los humanos cosas que Dios no quería que los humanos supieran. Le empieza a enseñar sobre fabricación de armas, sobre cosmética para embellecerse, sobre encantamientos, le enseña sobre astrología y sobre la magia oculta. Enseñó sobre espadas, sobre cuchillos, sobre escudos, sobre corazas, o sea, le enseñó muchos tipos de arte, ¿ya? Para la guerra, arte de la imagen, de embellecerse, las artes oscuras también. Entonces, la historia dice que los ángeles de Dios, donde se encuentra el ángel Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel,
dicen que ellos ven a los vigilantes lo que ellos hicieron e informan a Dios sobre la corrupción que había en la tierra. Entonces Dios ordena un castigo sobre los vigilantes. Y ahí van los ángeles de Dios, luchan con los vigilantes y finalmente los vigilantes son encadenados al abismo hasta el día del juicio. Y los Nefilim, que eran los hijos que resultó de la unión de los ángeles con las mujeres, son condenados a morir en el diluvio. Entonces aquí vemos en el libro de Enoc cómo surge el mal. Y es importante esta historia porque después podemos hacer unos paralelismos con la historia bíblica. Y podemos darnos cuenta que hay ciertas cosas que uno puede decir, ojito, porque puede ser que el libro de Enoc, lo que esté narrando, sea cierto. Entonces tenemos que después hacer el comparativo. Y después uno sacará sus conclusiones si se cree o no. Nosotros aquí, yo estoy cumpliendo por contarles lo que dice este libro, ¿ya? No quiere decir que necesariamente es mi creencia o mi postura, pero tengo un compromiso de entregar la información para ti, para que tú puedas conocer también y para los oyentes. ¿Conocías tú esta historia? Había escuchado sobre, bastante de los Nephilim, no específicamente como tú la contabas, con los nombres de Azazel, algo así que habías nombrado, no lo tenía muy claro, pero sí conocía la historia de estos ángeles que se juntaron con las mujeres humanas y tuvieron gigantes. Esa historia es parte de los mitos. Hay muchas cosas que se hablan sobre los gigantes y bueno, siempre aparece esta figura de los Nephilim. Claro. Ahora hay que agregar ahí que los textos apócrifos son textos que son muy posteriores a los libros que se consideran canon, que están dentro de la Biblia. Por eso son desechados de alguna cierta forma, porque no se apegan como a la fidelidad de los textos canónicos, y también están muy desafados en el tiempo. Son escritos mucho más recientes a nuestra época que a la época de Jesús. O sea, tampoco a nuestra época, sino que pasaron muchos años después de la muerte de Jesús para cuando se escribieron los libros apócrifos, y por lo general los libros apócrifos tienen un aspecto más esotérico, podríamos decirlo, o más místico de los escritos bíblicos. Entonces juegan otro rol más, podríamos decirlo, más místico en ese sentido. Y aquí tenemos varios, o sea, no solamente está el de Enoc, sino también hay otros que juegan este rol, para que la gente también vaya conociendo que estos libros tampoco se descartan porque fueron descartados y alguien dijo sí, no, sino que también hubo una junta para ver si es que estos libros podían ser puestos como canon, pero como se alejaban en realidad de la originalidad de los textos que son más cercanos a Jesús, fueron finalmente rechazados. Eso no quiere decir que tampoco sean libros falsos, claro. Son temas de estudio, pero que hoy día los expertos lo rechazan como parte de la originalidad de los textos que van más asociados con la vida de Jesús. Pero mira, lo curioso de este libro de Enoc es que el libro de Enoc inspiró parte del pensamiento cristiano en etapas tempranas, ¿ya? Muchos de los primeros cristianos se basaron en este libro, en estos textos, para creer en los ángeles, cómo fue la caída de los ángeles, el origen de los demonios, el origen del mal. Mira, en la Biblia, en la epístola de Judas, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, dice así, mira, dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. En esta cita, Judas cita directamente el libro de Enoc. Se cree eso, porque él está diciendo que Enoc profetizó de esto. Pero para decir eso, Judas se tuvo que basar en algún texto para leer eso, que la profecía de Enoc, ¿me entiendes? Entonces aquí podemos inferir de que el libro de Enoc, en esa época, probablemente haya sido un libro que los primeros apóstoles conocían
y que lo respetaban como fuente. En 2 de Pedro 2.4 dice, porque si Dios perdonó a los ángeles, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Aquí Pedro está haciendo alusión al castigo de los vigilantes, tal como yo te leía que aparecía en Enoch, cuando Dios manda a los ángeles a castigar a los ángeles que se juntaron con la hija de los hombres y fueron encadenados y encerrados en el abismo. Entonces aquí tenemos otra cita en el libro de Pedro, donde también uno puede interpretarlo como que está basado en un texto que aparece en el libro de Enoch. Y en Apocalipsis 12, 7, 9 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. En esta escena entonces es muy similar al conflicto que narra el libro de Enoch, donde Miguel combate con los ángeles caídos, los enemigos son expulsados del cielo y son condenados también a permanecer en el abismo. Entonces, con estas 3 citas bíblicas podemos nosotros llegar a imaginar de que los primeros apóstoles sí conocían el libro de Enoch, porque el libro de Enoch narra cómo Miguel hizo batalla contra estos ángeles que pecaron, y habla de ángeles. No sé si me vas entendiendo cómo la similitud que hay o la coherencia que hay entre estos versículos bíblicos y lo que dice el libro de Enoch. Claro, sí, lo estoy comprendiendo. Entonces podemos decir que la historia de los vigilantes alimentó la idea de que el mal entró al mundo no solo por Adán y Eva, sino que también por una transgresión de un grupo de ángeles. ¿Ya? También mencionar que los padres de la iglesia primitiva, que como Tertuliano, Justino Mártir y Orígenes, ellos aceptaron el libro de Enoch como una autoridad parcial. Y dentro de la demonología medieval, muchos pensaban que los demonios no eran ángeles caídos directamente, sino que en esa época se pensaba que los demonios eran los espíritus de los Nephilim, los hijos de los ángeles y las mujeres, que habían sido exterminados con el diluvio. Entonces aquí podemos ver que el origen del mal, tanto en el libro de Enoch como en el relato bíblico, tienen cosas en común. Dicen, por ejemplo, una rebelión en común, ángeles que caen, que transgreden el mandato de Dios, y ahí surge el mal. Y esto, por ejemplo, yo lo encuentro súper interesante porque podemos darnos cuenta de que el mal, el personaje Lucifer o Azazel, digamos, en el libro de Enoch, tienen similitudes y quizás estamos hablando del mismo personaje pero con nombres diferentes. Y podemos darnos cuenta que no solo existe la versión cristiana para el origen del mal, sino que tenemos que nosotros abrir nuestra mente y estar dispuestos también a aprender qué dicen otras creencias sobre este personaje tan intrigante. Y como tú mencionabas al comienzo, si nosotros estamos dispuestos, por ejemplo, a conocer otras versiones, vamos a poder entender si la historia que conocemos realmente de Lucifer es tan así como nos dijeron desde chico, o hay cosas que desconocíamos hasta el día de hoy. Por eso también hago la invitación a estar abiertos de mente para poder entender todo lo que vamos a hablar. No digo aceptarlo ni creerlo, pero sí conocerlo. El tener el conocimiento de esto, yo creo que no le hace mal a nadie, independiente la creencia que tenga cada uno. Retomemos con el tema de Lucifer. Habíamos dicho que, bueno, su nombre en latín se refiere a Lux Ferro, que significa el portador de la luz, que era más que nada una forma media romántica que tenían los antiguos de llamar lucero a este fenómeno que se veía en el cielo, y que hacía referencia obviamente al planeta Venus, que se veía al amanecer.
Claro. Y bueno, podríamos decir que ahí en esa antigüedad los astrónomos de ese tiempo observaban este fenómeno que era muy curioso y llamativo, que era el planeta Venus, la estrella más brillante que se veía al amanecer, ascendía al cielo, pero como nunca alcanzaba la cúspide, la llamaban como esta estrella caída o la estrella expulsada que competía con las demás estrellas. Ujú. Y ahí nació esta forma de ver a, a esta estrella en el cielo, que fue el origen de la palabra Lucifer. Por ejemplo, que tenemos aquí, pues, en la mitología romana, Lucifer era considerado el hijo de la diosa Aurora, que en realidad todo se relaciona al amanecer. Claro. En Grecia se le conocía como el dios Fósforo, estamos hablando de este mismo fenómeno, de la misma estrella que los distintos pueblos la llamaban de forma diferente. Ujú. Era el dios Fósforo, que era el lucero matutino. Para los cananeos era El Ben Sahar, un dios menor que intentó destronar al dios El, que era el dios supremo, para Ujú. los cananeos. Y podemos considerar que en el periodo clásico ya de la Roma, Lucifer en realidad no se consideraba que era una deidad. Tenía quizás muy pocos míticos, por no decir que si es que tenía alguno. Y el planeta estaba quizá asociado a muy pocas deidades, más o menos podríamos decir a cosas que eran más o menos poéticas, más para explicar los movimientos celestes que veían en el cielo. Ujú. Y este mito del Satanás, podríamos decirlo, si nosotros empezamos a ahondar un poquito más atrás, podríamos decir que a lo mejor se fue haciendo por el dios cananeo, que habla de que este dios menor intentando destronar al dios El, que es muy parecida a la historia de Satanás, que es el ángel que se revela a Dios. Claro. Sí. En Isaías lo menciona como El Ben Sahar, que es El que en la traducción se podría denominar como el resplandeciente. Ujú. Era hijo de otro dios que era el hijo de Sahar, que era la mañana. Vayan viendo cómo se va traduciendo todo esto con el tema del portador de la luz, la aurora, el amanecer, la mañana. Van todos relacionados bajo el mismo contexto. Esto se traduce que en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, los escribas cuando leyeron el Antiguo Testamento, que era cananeo de la forma original, cuando los escribas lo helenizaron, o sea, lo pasaron del cananeo al griego, llegó al equivalente que era fósforo, o sea, a esta estrella que era el que era la estrella de la mañana, lo traspasaron al equivalente que era el fósforo, que a su vez fue el equivalente al romano que es Lucifer. O sea, siempre estaba hablando de la misma estrella, pero con distintos nombres en distintas civilizaciones. Claro. Y podríamos decir que esto en realidad se empezó a generar esta mitología a través del tiempo y a través de Isaías 14, en el versículo que originalmente se utilizó para construir esta imagen de arrogancia con el dios El, cuando hablamos, por ejemplo, en el párrafo bíblico donde habla de tú, estrella caída que caíste del cielo, si no me equivoco, que dice Sí. la parte donde habla supuestamente, cuando nombra a Lucifer, porque es la única parte donde en la Biblia se nombra a Lucifer como Lucifer, no hay otra parte de la Biblia donde se conozca a Satanás con este nombre. De hecho, no, también el texto bíblico no es que hable específicamente de Lucifer como nombre a este ángel, sino que después, con el tiempo y con el avance del cristianismo, se le atribuye ese significado, ese nombre a este ángel. Pero la verdad es que la Biblia no menciona el nombre de Lucifer en ningún lado como el nombre propiamente tal al ángel. No, y eso es lo curioso, porque cuando leemos el nombre de Lucifer en la Biblia, donde sale, que es en Isaías, encontramos esta referencia, pero cuando el contexto está hablando del rey de Babilonia. Claro. Después, con el tiempo, se empezó a asociar esta figura de ángel caído con la referencia de Isaías,
pero en sí se estaba hablando del rey de Babilonia. Ya que él hablaba de que, bueno, acá hay una referencia que habla Isaías también, que habla, podríamos decir, una referencia directa a Lucifer, pero en realidad se hablaba del rey de Babilonia. Dice: tú decías en tu corazón, escalaré los cielos, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la divina asamblea, en el confín del septentrión, escalaré las cimas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Esto lo decía el rey de Babilonia, pero esto está también asociado a la figura de Lucifer como el ángel caído, obviamente, que se rebela contra Dios. Claro. Pero este contexto está asociado, como insisto, está asociado al rey de Babilonia. Entonces, de ahí se empieza a formar esta figura de Lucifer. Y también hay como decíamos, es que a través del tiempo esto se puede haber interpretado como una metáfora a este ángel que se rebeló contra Dios y obviamente cayó, fue expulsado por Dios, perdió la batalla y fue expulsado también a la tierra para corromper también la mayor creación que tenía en ese momento Dios, que era el hombre. Y ya con el tiempo, ya con la llegada de la época medieval, yo creo que fue ya donde empezó a formar su completo misticismo con el verdadero demonio, el ángel del mal. Si bien antiguamente se hablaba, pero esta figura todavía no estaba tan inserta como en la sociedad cristiana. Yo creo que ya con la época medieval ya se empezó a conformar un tema más profundo con el tema de Lucifer. Claro. No sé qué tú opinas al respecto de esta figura, por ejemplo, en el lado que no es lo bíblico, sí. Todavía no está asociado a esta figura, y aquí empezamos a ver cómo los conceptos se van uniendo, porque al principio la gente solamente creía, por ejemplo, en los animales. Después ya le empezaron a dar este concepto más humano, y empezaron a generar dioses con cabeza de halcón, con adorar a figuras con cuerpo de toro, humanos con alas, y ahí empezaron a surgir estos tipos de dioses. Y antes se adoraba al dios de la lluvia, al dios del fuego, al dios del relámpago, pero en realidad, claro, no había todavía, y después empezó a formar esta dualidad. Que si bien hay un día, hay una noche. Bueno, si hay un dios del agua, también hay un dios de la tierra. Y si hay un dios que hace el bien, bueno, tiene que haber también un dios que haga el mal. Y aquí se empiezan a ver esta dualidad, y más se empieza a notar mientras los dioses se empiezan a reducir, y hasta que queda el dios. Pero si existe un dios que es bondadoso y bueno, tiene que existir la otra contraparte, claro, es la que precursora del mal. Entonces, aquí empezamos a ver estas figuras ya netamente de dualidad, son duales, o sea, una figura del bien y otra figura del mal. Claro. No sé qué piensas tú de esta parte de la historia, que vamos viendo que no siempre lo que creemos saber es realmente el significado original de las palabras, como Lucifer. Claro, bien como decías, yo creo que el ser humano en un principio creía en tantas cosas le otorgaba un significado divino, y a medida que empieza a avanzar las civilizaciones, las culturas, comienza esta reducción de dioses hasta que llegamos, ¿cierto?, al Dios único. Y como tú decías, si existe el Dios del bien, el Dios creador, el Dios de lo bueno, el Dios del amor, tiene que existir el Dios también de la destrucción, el Dios del odio. Y como todo lo bueno se definió en un solo Dios, la contraparte es que todo lo malo se tiene que definir en otro Dios. Y ahí es donde se empieza a gestar la idea de un ser maligno, un ser que representa la contraparte al Dios bueno.
y tiene esta interesante historia de una caída similar a lo que tú contabas sobre las estrellas, y va ligado siempre a un personaje, a un ser que poseía luz, pero cae, renuncia, porque en nuestras creencias más adelante quizás lo vamos a comentar, se ve esta figura de Lucifer no como alguien que cae, sino como alguien que decide y renuncia a una posición para otorgarnos a nosotros los humanos algo a cambio. O sea, es como prácticamente un sacrificio en vida que hace para otorgarnos a nosotros algún beneficio. Tú comentabas sobre también lo que sale en Isaías, como en la historia que señala, o sea, hace referencia a Lucifer, pero en realidad el pasaje habla sobre el rey de Babilonia. Y me acordaba yo también del libro de Ezequiel, que también hay un pasaje que se interpreta como una descripción de Lucifer, pero el pasaje le está hablando al rey de Tiro. Correcto. En el pasaje dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, lleno de hermosura, eras perfecto en todo tu aspecto, en todos tus caminos, dice, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y ahí fuiste arrojado, dice, del monte o de la presencia de Dios. Y obviamente fue condenado. Entonces me acordaba yo de ese texto de Ezequiel porque, como tú decías, son textos que hablan, en realidad hablan de otro personaje, el rey de Babilonia, el rey de Tiro. Y más adelante se hace la interpretación, lo había notado pero ya no me acuerdo quién fue, pero se hace la interpretación y se adjudica que son descripciones a la caída de este ser celestial, de esta luz que cae. Y también va ligado con otro versículo que aparece en Apocalipsis, donde dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y fue lanzado el dragón. Entonces estos tres versículos hablan de una caída, hablan de una batalla en el cielo, hablan de un ser que estaba lleno de luz, perfecto, que se enalteció y que finalmente cayó. Pero además en Lucas 10:18 dice ahí que el mismo Jesús dijo que él veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces podemos darnos cuenta de que algo pasó aquí, hubo una batalla en el cielo y definitivamente este ser de luz cae. Sí, bueno, habíamos dicho que Lucifer era esta estrella celestial, ¿cierto? Uh-huh. Después se fue transformando en esta figura, y lo llamativo es que siempre en el firmamento, lo mismo que pasa con las observaciones de los astros celestes, se le va dando esta connotación mística, religiosa del ángel caído. Claro. que partamos, o sea, primero esto de Lucifer era una estrella en el cielo, después se transformó en una historia de dioses o del bien y el mal que se fue transformando, y bueno, finalmente Satanás se supone que fue arrojado a la tierra, fue expulsado de Dios, de la presencia de Dios. Sin embargo, este ángel podía subir al cielo porque era como el ángel acusador, que cuando hablamos de Satanás, cuando cae a la tierra Satanás, o Lucifer cae a la tierra y se convierte en Satanás, Satanás tiene un significado curioso también, que tampoco es el nombre de podríamos decir, de este ser. Satanás significa adversario en el idioma original. Uh-huh. Hebreo o cananita, no me acuerdo cuál era el idioma que se escribió Satanás, pero significa adversario. O sea que tampoco es el nombre propio, como Lucifer no es el nombre propio de esta entidad. Satanás tampoco es el nombre propio de esta entidad, porque Satanás simplemente significa el adversario.
Es más como una función, pareciera. Es como una función, pues como, oye, ahí está el enemigo, en realidad, es el enemigo. Pero tampoco es el nombre de la entidad. Y uno, cuando yo empecé a investigar esto, me llevó una enorme sorpresa, porque para mí Satanás era el nombre de la entidad demoníaca, y decir Satanás prácticamente era invocar al diablo, al demonio. Y me doy cuenta que no, que Satanás es un concepto, es un adjetivo para describir a esta entidad que no tiene más significado que el enemigo. Entonces, una vez que Satanás cae a la tierra, él era el acusador y podía llevar, acusar al humano de de los males que hacía a través del pecado original, que había hecho Adán y Eva al desobedecer a Dios sobre comer el fruto del bien y el mal. Y una vez que Dios muere, que es sacrificado, según el relato cristiano, es sacrificado, Jesús se sacrifica por todos nosotros, y con ese sacrificio Satanás ya no puede subir al cielo, porque, bueno, una vez que Jesús resucita y sube al cielo, les quita las llaves del cielo a Satanás, y con esto le impide subir y queda desterrado definitivamente en la tierra, y ya no juega este rol de acusador, por lo cual también queda liberado también la humanidad en este sentido. Y por eso es como la victoria de Cristo con la crucifixión también, en la parte un poco más mística de la historia de Jesús con respecto a Satanás. No sé qué te parece. Sí, ahí no te entendí una parte. Me dices tú que recién cuando Jesús resucita, ahí se le niega la entrada al cielo a Satanás. ¿Eso claro. es? Es el relato cristiano, tengo entendido, de que una vez que Jesús resucita y se eleva a los cielos, ¿cierto? Le quita las llaves. Se supone que tiene un enfrentamiento con Satanás y les quita las llaves, si no me acuerdo, del cielo, del infierno, no me acuerdo cuál era el concepto, pero la cosa es que con esa victoria y con ese sacrificio ya se le niega completamente la subida al cielo a Satanás, para que este personaje dejara de acusar o de llevar esta información de las cosas malas que hace el hombre y bla 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 al cielo. Y con eso ya se le niega la entrada completamente, porque antes Satanás estaba desterrado, pero todavía podía seguir subiendo al cielo. No lo había escuchado así, la verdad. Pero igual me hace sentido porque, por ejemplo, recuerdo cuando la narración bíblica habla de la historia de Job. No recuerdo el texto específicamente, pero sí recuerdo que el texto cuenta de que Dios ve como a los ángeles, y entre ellos iba Satanás y le pregunta a Satanás: ¿tú de dónde vienes? Y Satanás, Lucifer, o sea, Satanás en ese entonces le dice: vengo de rodear la tierra. Y ahí Jesús le dice: ¿no has visto a mi siervo Job, justo, fiel? Algo así. Bueno, y ahí Satanás le dice que, claro, Job es fiel, es justo, porque Dios lo tiene con su bendición, lo tiene protegido. Entonces ahí dice que Satanás le ofrece, no recuerdo si Satanás le ofrece o Dios mismo le ofrece que tiente a Job. Y Satanás recién ahí, con la autorización de Dios, va a tentar a Job. Y esto es curioso porque quiere decir que en ese entonces, y quizás tienes razón lo que tú me acabas de contar, porque en ese entonces Satanás se movía con los ángeles, dice ese texto, y recién tentó a Job cuando Dios se lo autorizó. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, hoy en día que Satanás no le pide permiso a Dios para hacer el mal. Llega y lo hace nomás. Si esa es su función, digamos, según la creencia bíblica cristiana. Satanás no le anda preguntando a Dios: ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? No, él lo hace nomás. Pero en ese momento estamos hablando de Job. O sea, Satanás ya había sido desterrado de su posición. Pero aún así Satanás no actúa sin el permiso de Dios. Entonces ahí puede ser, y ahora hago la reflexión, puede ser que en ese momento este ángel estaba cumpliendo el rol de Satanás, o sea, el acusador.
No estaba todavía en la posición del enemigo de Dios, quizás. Porque estaba cumpliendo una función. Como tú mismo estabas diciendo, es una función. Él estaba acusando y acusó, pero él no actuaba sin que Dios le autorizara. O sea, todavía él en ese entonces obedecía a Dios. Tenía algún cierto vínculo, claro. Claro, y tiene sentido lo que tú me dices, porque después sabemos que más adelante se declara que el diablo y Satanás es lo mismo, y es el enemigo de Dios. Pero es como que lo viéramos así. El personaje evoluciona durante todo este relato. Comienza como un ángel de luz, al cual el cristianismo lo llamó Lucifer. Luego este ser cae de esa posición y ocupa el cargo de Satanás, o sea, el acusador. Pero es un cargo que Dios le da, al parecer, porque Dios le autoriza o no actuar. Y después de que tiene ese cargo, pasa más adelante a ser el diablo. Entonces es como que pasa por 3 etapas: Lucifer, Satanás y finalmente diablo. Y claro, Sí, ahí sí. me hace sentido lo que tú me acabas de decir, y no sé, como que recién me estoy dando cuenta de eso. De hecho, mira, mientras voy a buscar el texto que yo te decía donde Dios le pregunta a Satanás de dónde viene. Se supone, para que comprendamos más este tema que comentaba, que en los tiempos de Jesús, cuando estaba recién siendo juzgado para morir en la cruz, este evento en realidad todavía no. Bueno, ahí Jesús explica que cuando estaba siendo juzgado, que el reino de Dios tiene como fin contrarrestar la autoridad y poder de Satanás. Creo que lo dice textual en uno de los versículos de Juan, si no me equivoco, que Dios tiene como fin contrarrestar la autoridad y el poder de Satanás, y la idea era confinarlo en la tierra y que no tenga más retorno al cielo. Y para eso era indispensable que Dios se sacrificara por todos nosotros. Y bueno, hay una parte que dice: la sangre del cordero determinó que no tengas más lugar en el cielo. Eso lo expresa en Apocalipsis 12 y lo pueden buscar en los versículos 11 y 8. ¿Cómo es? Y ¿Apocalipsis cuánto? bueno, 11 y 8 sale acá. Estoy leyendo textual. 11, La sangre capítulo del 11, cordero, versículo 8. sí, correcto. Ah, ya. Y bueno, luego de la acción de arrojarlo a la tierra, aquí en realidad es para el diablo lo que tiene lo trágico para el diablo en realidad. Porque antes, como podía subir al cielo, desde el triunfo de Cristo con la muerte en la cruz, este privilegio ya se le corta definitivamente y ya no puede volver a... No puede hasta volver como... No puede volver al cielo como el acusador que lo venía haciendo antes. Y por eso también es el triunfo de Dios y sobre el diablo, ya que libera completamente al hombre de esta acusación constante que él hacía, que era en realidad, como podríamos decirlo, el pecado. Que el diablo decía: mira cómo peca el hombre, mira cómo peca el hombre. Bueno, ahora Jesús se sacrificó por todos nosotros, se le corta esta acusación porque ya no tiene sentido, porque ya Dios pagó los pecados de todos los... O Jesús pagó los pecados de todos los mortales, por eso ya la acusación ya no tenía ningún valor para el cielo, y por eso ya se le corta la entrada. Así que ahí ya, para el cristianismo, ya Lucifer ya representa completamente el príncipe de los demonios, el ángel que antes de su caída portaba el nombre de Satán o Satanás. Ya después llega completamente a este nombre ya como de diablo o Satanás, completamente, ya que deja esta entrada completamente hacia el cielo. Entonces espera, antes, para entender, hasta antes de la muerte de Jesús, ¿qué rol entonces estaría cumpliendo Satanás? El acusador, simplemente el acusador. Lo que pasa es que como la historia original, Satanás jugaba este rol de como el enviado de Dios para ver el comportamiento de los hombres. Entonces era como un informante.
Mm. Sí, Un informante más que nada. sí, Después se fue dando esta figura de enemigos más prácticamente. ya. Porque Claro. imagínate, pasamos del rol de portador de la luz a con un nombre completamente diferente que es el adversario, el enemigo. Claro. Claro, mira, aquí encontré la cita esa que yo te decía de Job y la quiero leer así bien rapidito para que entendamos la historia. Dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, los ángeles, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extienda ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Es decir que, claro, aquí llega Satanás, le dice, Dios le pregunta por Job si es que no lo ha visto, y Satanás le dice: claro, lo he visto, pero tú lo tienes rodeado, lo tienes protegido. De todo lo que hace tú le bendices. Entonces, y por eso sus bienes y sus tierras han aumentado. Y Satanás aquí le hace como un desafío a Dios. Le dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti. Es decir, le está diciendo a Dios: pero si tú le quitas todo lo que le has dado, veamos si no blasfema contra ti. Y Jehová le dice, Dios le dice: bueno, le dice, toma todo lo que él tiene, solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, no lo mates prácticamente, no le quites la vida, pero quítale todo lo demás. Le autoriza Jehová. Y dice: y salió Satanás delante de Jehová. Claro, este es el que yo te mencionaba, referente a lo que tú mismo también me contabas. Aquí podemos ver claramente que Satanás en este tiempo, al parecer, no obra por voluntad propia, sino que él va, le informa a Dios, le hace un desafío a Dios, Dios acepta el desafío y le autoriza a que Satanás pueda molestar, digamos, a Job. Y ahí Satanás, con la autorización, se va. Claro, y este texto para mí es muy revelador, pues te habla de una función que cumplía Satanás en ese entonces. Sí. Está bueno saberlo. No sé si Sí. quizás la audiencia, no sé si tiene otro pensamiento respecto a este texto. Yo lo estoy descubriendo Sí. ahora, así que si tienen una interpretación diferente, o están de acuerdo, o otro punto de vista, coméntenlo también. Aprovechen de comentar, aprovechen de suscribirse, darle like también. Pero para saber sus opiniones también. Nosotros aquí estamos aprendiendo. Sí, no, bien. Obviamente aquí alrededor de esta figura hay muchas historias que a lo mejor nosotros también desconocemos y que son quizás más desconocidas para el público en general. Y si alguien la conoce o quiere agregar alguna mención de algo que nos hayamos saltado, algo que no explicamos muy bien, déjenos también en sus comentarios lo que opinan también de este tema y lo que ustedes conocen, si es que tienen algún dato interesante que revelar. Ahora vamos a ver una figura completamente diferente, y hay una parte por el lado gnóstico donde esta figura en realidad no se ve como un mal propiamente tal. Satanás quizás no es la maldad como nos habla el cristianismo, sino que es una figura de rebelión en contra un Dios que a lo mejor es el verdadero deidad que busca cegar a la humanidad y tenerla en una especie de letargo. Esta figura también es interesante de abordar porque nos da una segunda visión de lo que también puede significar Lucifer, y al final tiene un parecido con el portador de la luz, igual que Prometeo
llevó la llama del conocimiento a la humanidad y pagó un alto precio por quitarle este fuego a los dioses, que era la llama del conocimiento, y entregárselo a los humanos. Es castigado por Zeus por un castigo eterno por entregarle este conocimiento de Dios a la humanidad, que es el conocimiento, es como el despertar. Ya. Y curiosamente, como el significado de Lucifer es el portador de luz, si nos vamos al Génesis, que el Génesis, la serpiente, hoy en día reconocida por el cristianismo, que es la serpiente que se aparece en el Edén, ¿cierto? En el paraíso, es Satanás. El libro bíblico explícitamente no lo especifica que es Satanás, sino que bueno, después los estudiosos y los sacerdotes de la época le dieron esta atribución, que la serpiente es Satanás. Y curiosamente la serpiente también es un símbolo de conocimiento, un símbolo también de renovación. Es como la serpiente cambia de piel constantemente y se renueva. También tiene este simbolismo de renovación, de eternidad también. Y es curioso que justo sea una serpiente, justo el nombre de Lucifer significa el portador de la luz, y vamos viendo que a lo mejor quizás lo que pasó en el Edén no es algo tan malo como nos hacen creer el relato bíblico o la interpretación de este relato bíblico, ya que Satanás o Lucifer, cuando conversa con Eva, le ofrece el árbol, porque Dios, bueno, hablando del principio, para poner un poco en contexto, Dios le dice que de todo árbol pueden comer menos del fruto del bien y el mal, ¿cierto? Sí. Y si lo comen, le dice moriréis. Entonces, cuando la serpiente tienta a Eva, le dice no moriréis, sino que todo lo contrario, seréis igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Y resulta que Eva, tentada por esta serpiente, come el fruto del bien y el mal, desobedece a lo que ordenaba Dios, y sin embargo, curiosamente, no mueren en ese instante Adán y Eva cuando comen de este fruto, y se les abre los ojos a estos seres, o sea, humanos, y resulta que se convierten iguales a Dios, porque incluso Dios mismo lo dice. Dios dice: ahora estos han comido y ahora son igual que nosotros, conociendo el bien y el mal. Lo dice la Biblia, o sea, el propio Dios dice, ¿qué será de nosotros? No sé si lo tengo por acá explícitamente, lo tenía anotado, cómo lo comenta Dios, que dice algo parecido de: oye, estos comieron del fruto del bien y el mal, y ahora son igual que nosotros, conociendo el bien y el mal. Y es como que Dios se espanta y teme del conocimiento que ahora tiene el hombre. Incluso dice: no vaya a ser que estos coman del fruto de la vida eterna y vivan para siempre, conociendo también este significado. Y ahí les corta también, como un castigo de este conocimiento que acaba de tener el hombre, la posibilidad de vivir eternamente, igual que los dioses, curiosamente. Y aquí nos damos cuenta que la serpiente nunca mintió. O sea, cuando les dijo que seréis igual a los dioses, efectivamente comieron y fueron igual que a Dios, sabiendo el bien y el mal. Incluso Dios tampoco se asusta. Dios no dice: oh, desobedecieron mi orden. Eso no es lo primero que pasa por la mente de Dios, sino que Dios prácticamente podemos dar que se asuste. Dice: hoy estos comieron del fruto y ahora tienen el mismo conocimiento que nosotros. Ese es el verdadero motivo del espanto de Dios. No es la desobediencia, porque en el Génesis no habla: oh, el hombre desobedeció, sino que habla de que Dios se espanta porque ahora el hombre tiene el mismo conocimiento de los dioses, conociendo el bien y el mal. No sé qué te parece esta parte de esta visión, podríamos decir media gnóstica, de que ahora esta figura tiene un sentido completamente diferente, sino que un sentido de que es el salvador, podríamos decir, un poco de la humanidad, que les abre los ojos a un letargo que en ese momento tenía el hombre, de no conocer ni el bien ni el mal, sino que estaban sometidos por Dios
viviendo como entes, podríamos decirlo, sin conocimiento, y una vez que la serpiente entrega este conocimiento o les dice que tienen que probar para abrir los ojos y ser igual a los dioses, resulta que es así. Y lo peor de todo es que no mueren, como le había dicho Dios, sino que siguen viviendo, pero conociendo el bien y el mal. Que va a ser este el motivo después de por qué son expulsados del paraíso. Mira, es que igual hay que hacer una salvedad. Cuando dice que no muere, también se puede interpretar como que ellos sí mueren. No mueren en el instante, no mueren físicamente, pero sí mueren ellos en el sentido de que pierden su inmortalidad, porque según la creencia cristiana, el hombre, Adán y Eva, fueron creados para la inmortalidad en un comienzo. Entonces, lo que muere en ellos en ese instante es eso, su eternidad, su inmortalidad. Eso muere y se vuelven, consecuencia de ello, se vuelven seres mortales. Y por eso ellos, se dice que ellos sí, efectivamente después murieron, pero no estaban hechos inicialmente para que murieran, sino para vivir siempre en ese lugar. Quería mencionar el texto que tú intentaste, no te acordabas, que estaba en Génesis 3:22, que dice, cuando Jehová dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Correcto. Bueno, mi interpretación de eso, de todo ese evento que pasó, es que Dios, cuando dice esto, no se refiere a que el hombre va a ser igual a Dios en todos los sentidos, sino que se está refiriendo exclusivamente a que es igual a ellos en el sentido de que conoce el bien y el mal. Solo en ese aspecto es igual, digamos, a ellos, es igual a Dios. Porque antes ellos no conocían el mal, no sabían que había una contraparte al bien. Tampoco tenían la necesidad de saberlo, porque no le otorgaba ningún beneficio. Pero sí existía el mal antes que ellos, pero ellos no tenían eso revelado. Y yo creo que cuando Dios dice que, de hecho, después que Dios dice que no coman, no alarguen su mano y coman del árbol de la vida, después de eso Dios echó afuera del jardín del Edén al hombre, a Adán y a Eva. Y dice que y puso el huerto al oriente, y puso a querubines con espada ahí resguardando la entrada. Pero a lo que voy es que Dios, claro, se preocupa porque no quiere que la muerte reine por siempre. Por eso yo te decía que cuando Dios le dice, si comen de esto van a morir, ellos comen y ellos mueren, pero mueren a la inmortalidad. Ahí mueren ellos, digamos que mueren espiritualmente, por así decirlo. Porque la condena, digamos, del pecado es la muerte, y si ellos toman el árbol de la vida, iban a vivir por siempre con el pecado dentro de ellos. Entonces Dios no podía permitir eso, por eso Él se preocupa de que no coman del árbol de la vida, porque lamentablemente ellos tenían que morir, porque el mal, digamos, el pecado, no podía vivir para siempre. Y yo sé que esa es una visión 100% cristiana, 100% bíblica, religiosa. Pero lo que tú me comentas, me cuesta un poco entenderlo desde el punto de vista, porque tendría que verle un beneficio para el hombre el hecho de que hayan desobedecido. Y no le veo ningún beneficio, no le veo ni un lado bueno para que sea algo, digamos, bueno para el hombre. No sé si tú le logras ver un sentido bueno al hecho de que la serpiente le otorgó algo a ellos que sea en beneficio de los humanos. No lo logro comprender. Es como, por ejemplo, que yo te diga, no, dale nomás, porque el ejemplo que te iba a dar no lo tengo bien estructurado, así que dale nomás. Mira, esto es como lo mismo.
la película Matrix creo que simboliza muy bien lo que es el Edén de la época y este conocimiento de Satanás, con lo que caracteriza a Morfeo. Para los que han visto la película sabrán de lo que me estoy refiriendo. Morfeo le ofrece, podríamos decir, el fruto del conocimiento, el bien y el mal, con la pastilla, con las pastillas que tienen en ambos lados. Una pastilla era quedarse, o en este caso la figura de Satanás le ofrece que si comen de ese árbol, porque tampoco lo obliga a comer la manzana a Eva ni a Adán, sino que le dice, bueno, el día que ustedes coman serán iguales que los dioses. Aquí lo mismo pasa en la historia de Matrix. Aquí le dice Morfeo a Neo, que el protagonista le dice, bueno, la pastilla azul es para que continúes tu vida normal en la Matrix, o la verdad, el fruto del conocimiento, el fruto del bien y el mal. Y resulta que podríamos decir nosotros, ¿es beneficioso para Neo vivir en un mundo totalmente destruido? ¿O haberse quedado en la Matrix viviendo una vida normal, como cualquier trabajador, que todo existía, todo funcionaba, o en un mundo completamente destruido? Bueno, Neo elige la verdad, o sea, el conocimiento. A eso vamos. O sea, que en realidad esto no va de conceptos de bien o malo para el ser humano, sino que es salir de ese letargo, dejar de vivir como los animales, que podríamos compararlo, que viven en este concepto de actuar por instinto. Ellos no saben si están haciendo bien o mal, sino que ellos se dejan llevar nomás. No tienen este conocimiento como nosotros los humanos, que corregimos un mal actuar de un animal. Ellos no entienden esto de qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno. No saben. Ellos se guían por instinto. Y lo mismo pasaba a nosotros, porque están en este sistema de letargo. Y una vez que la serpiente le ofrece este conocimiento y el hombre lo toma, el beneficio es la verdad. Es saber que realmente hay cosas que ellos hacen y ahora pueden comprender que son malas. Y hay cosas que también hay acciones que ellos ahora hacen y pueden comprender que son buenas. Esa visión antes no la tenían. Y esa visión solamente podríamos decirlo que era un conocimiento de los dioses. Por eso cuando Dios dice, lo primero dice, no dice, hoy desobedecieron y entró el pecado en el hombre. Por la desobediencia entró el pecado. No, o sea, Dios se espanta porque ahora tienen el conocimiento del bien y el mal y dice, hoy ahora son igual que nosotros. Y el castigo, porque cuando Dios dice, cuando tú comas del árbol moriréis, es que al comer del árbol moriréis. Y el hombre no muere al comer del fruto, pero tampoco muere por el fruto propiamente tal, sino que es el mismo Dios el que castiga al hombre con no dejarle comer el fruto del bien y el mal. A ver, al comer el fruto del bien y el mal, o sea, es el fruto de la vida, perdón, el árbol de la vida, que le da la vida eterna. El tema es que cuando comen del árbol, esto es lo que tenemos que comprender, cuando comen del árbol no es que coman un fruto que solamente le abra los ojos al mal, no es eso. Comen el fruto que les da la visión tanto del bien como del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor que en el momento que existía el Edén no se quiere decir, porque todos decimos, no, en el Edén no había maldad, no había ninguna cosa. Eso no lo dice la Biblia, eso lo interpretamos nosotros. La cosa es que ¿puede haber existido maldad en el Edén? Por supuesto que sí. Solamente que el humano no era capaz de percibirla. ¿Y existían cosas buenas en el Edén? También. Solamente que el humano no era capaz de percibirla porque estaban en este letargo de instinto animal que solo veía acciones nomás. No era capaz de determinar qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo. ¿Me entienden? Entonces, ahora con este conocimiento, ahora sí lo podía interpretar. Qué cosas eran buenas y qué cosas eran malas. Y por eso también habla que cuando comen, lo primero que se ven, ellos se ven completamente desnudos. Pero no, esto es un sentido, yo lo noto más filosófico, un sentido de que, bueno, ahora, bueno, no sabemos nada. Esa desnudez del conocimiento, del pensamiento en realidad. Nos damos cuenta que antes no sabíamos nada y estamos completamente desnudos, sin conocimiento. Y se taparon con lo primero que pillaron, ¿cierto? Que eran estas pieles, que eran las primeras gnosis, o el primer conocimiento que estaban teniendo los humanos en ese tiempo con este fruto. Realmente empezaron a comprender las cosas de a poco y fueron armando estas vestiduras, pero que en realidad no son vestiduras, sino que es un sentido más filosófico que representa el pensamiento, el conocimiento de lo nuevo que están experimentando al conocer este fruto del bien y el mal. ¿Se dan cuenta?
que antes no sabían nada y ahora de a poco van teniendo conocimiento y tapándose de lo poco que sabían. Entonces esto es lo interesante de esta figura, y te lo voy a poner por ejemplo. ¿Sí? Es cosa de imaginarse que a Lucifer, que ya dijimos que era el significado portador de la luz, imagínate. Y vamos a la narrativa del Edén y imaginar, bueno, ¿quién enciende las chispas del conocimiento en la humanidad? ¿Es Jehová o Yahvé en su momento? En realidad, si lo vemos bien, es la serpiente que en realidad se asocia con esta figura de Satanás, que le ofrece el fruto del conocimiento del bien y del mal, y nos damos cuenta que la serpiente no miente, porque efectivamente es lo que pasa. Tienen el conocimiento del bien y el mal, y les promete a los ojos de Adán y Eva que se van a abrir, y como dice textual, como los dioses, pues, conociendo este bien y mal, igual como lo conocían Dios. Y en realidad esto es lo que exactamente sucede. Comen y tienen este conocimiento. Mientras que Yahvé, podríamos decir que parece desear que la humanidad esté en este estado de letargo, de inocencia ignorante, casi como mascotas en un jardín cerrado, como lo hablamos, como los animales. Y la serpiente ofrece la posibilidad de la conciencia. Esa era la palabra que estaba buscando, como la conciencia y el discernimiento y la autonomía del hombre. Y en realidad esto hace que el hombre se empodere de su conocimiento, y también una parte de madurez en su sentido de evolución al conocimiento. Creo que por ahí va esta figura. Hablamos de la conciencia y el conocimiento que el hombre está experimentando al conocer este bien y mal. Y obviamente esto le da un potencial para la evolución intelectual y también espiritual. Uh-huh. Lo que sí me llama la atención, por ejemplo, es que tú haces la salvedad de que Dios les dice que si comen de ese fruto van a morir, y ellos no mueren. Y eso tú los tomas, y eso tú los tomas literal. Pero cuando hablas, por ejemplo, de que ellos se dan cuenta que estaban desnudos, los tomas filosóficamente. Cuando, sí, a mi parecer, es más coherente al revés, porque cuando ahí el texto narra de que ellos se dan cuenta que están desnudos, no está hablando de algo referente a algo filosófico. De hecho, hablan de las desnudez físicas. Ellos dice que ven sus cuerpos desnudos, y ellos con hierba, con hoja, ellos se cubren. No, claro, es que entonces yo lo veo al revés. Yo veo que cuando Dios le dice que van a morir, eso sí, yo creo que es más coherente interpretarlo como algo filosófico, no algo tan literal que van a morir en el instante. Pero la desnudez de ellos es algo literal, es algo físico, algo que al instante ellos buscan cubrirse. De hecho, ellos se cubren con hojas, pero después Dios les da trajes de piel. No es que ellos se hacen trajes de piel, ellos se cubren con hoja, con hierba, en un principio. Pero lo otro sí que yo no lo tomo literal, a pesar de que también es una consecuencia literal. O sea, Adán y Eva mueren. Y como tú dices, claro, mueren porque Dios les impide tomar el árbol de la vida. Pero digamos, en la interpretación cristiana, esto se simboliza de que Dios evita eso para que ellos no vivan eternamente en un estado de pecado, porque en realidad ellos, sin saberlo, en ese momento, pero ellos pecaron porque desobedecieron a Dios. Yo no lo llamaría tanto como pecado, porque yo creo que el pecado, el hombre es consciente del pecado cuando se le entregan los 10 mandamientos a Moisés. Antes yo creo que no se llama pecado, yo creo que es desobediencia. Pero ellos, para que no vivan en un estado de desobediencia eterna o de pecado eterno, que los iría separando de Dios, Dios no permite que ellos coman del árbol de la vida. Solo creo que con ese propósito, para que el pecado, para la desobediencia no dure por la eternidad. Porque el ser humano, y en el mundo cristiano se ve así hasta el día de hoy,
la desobediencia a Dios, el pecado contra Dios, lo único que hace es separarte de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Y si nos podemos así bien, digamos, objetivo, tiene todo el derecho a no quererlo porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Somos creación de Él. En el mundo cristiano es así. Pues entonces, hablemos, digamos, bajo estos conceptos cristianos. ¿Te guste o no? Somos creación de Él. Y Él no quiere que nosotros nos alejemos de Él. Y está en todo su derecho de quererlo y desearlo así. Pues entonces, ¿qué Él hace? Él dice, ya, para que mi creación no se aleje de mí, no se separe de mí, porque yo no puedo habitar con el pecado, dice, en su naturaleza no puede habitar con el pecado. ¿Qué voy a hacer? Voy a impedir que ellos vivan eternamente. Impido que ellos vivan eternamente, y ahí después viene el plan de que el mundo cristiano cree en el plan de salvación, para que el ser humano después pueda volver, su creación pueda volver al Creador. ¿Cachai? Entonces es como que todo tiene un porqué, no es solamente porque Dios quiso nomás que el hombre muriera, sino que tiene un trasfondo, y el trasfondo cristiano es que Dios le impide eso para que en algún momento el ser humano, su creación, pueda volver a habitar con Él, a no separarse de Él. Y por otro lado, tampoco me sigo con la misma duda. Tú dices, por ejemplo, lo asimilaste a la película Matrix. Uh-huh. Pero es bueno el ejemplo, pero hay un detalle, es que yo creo que no es coherente, porque cuando uno habla de, por ejemplo, de la película Matrix, habían dos escenarios. El de dentro de la Matrix, que existía un mundo dentro de la Matrix, y el mundo real también, que existía por otro lado, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Entonces estamos hablando de dos realidades, por así decirlo. Pero en este evento no existía otra realidad. Estaba solamente el bien, pero no existía un mundo con el mal. No existía un mundo paralelo donde las cosas iban mal. No existía, no había nada. No existía otra sociedad, no existía otro escenario. Solo estaba el escenario donde existía el bien. Y te digo que existía el bien porque la Biblia dice que todo lo que Dios creó, todo era bueno en gran manera. Entonces tenemos que nosotros asumir de que solo existía lo bueno. Entonces no es igual de la Matrix, porque si ellos, por ejemplo, Satanás les presenta las pastillas o las frutas, haciendo el paralelismo con la película, si ellos comieran, por ejemplo, la fruta o tomaran la pastilla, ellos tendrían que entrar en la Matrix, o sea, entrar en otra realidad, pero en ese entonces no existía otra realidad, no había. Lo único que existía, digamos, era ese momento, el Edén. Era lo único. Entonces tampoco es que ellos sus ojos se abrieron a otra verdad, ¿no? Porque no existía otra verdad. La única verdad que existía era lo que pasaba en ese momento. Entonces yo creo que aún no me calza el hecho de que tú digas, por ejemplo, se le abrieron los ojos al conocimiento. Pero... sí. Porque antes tú dices, Dios prácticamente los tenía cegados a ese conocimiento. A ese letargo. Lo tenía como un letargo. Pero sí, tenemos que tener en claro de que si fuese así, Dios está en todo su derecho porque Él nos creó. Es como, por ejemplo, que tú creaste un monito de plasticina y tú tienes todo el derecho a hacer lo que tú quieras con ese monito de plasticina, si lo creaste tú, ¿ya? Entonces, si Dios nos creó en ese letargo, como tú dices, Él está en todo su derecho, porque Él nos creó de la nada, Él nos creó, ¿cachai? Entonces Él está en todo su derecho, pero dentro de ese derecho y dentro de ese letargo, Él nos tiene en una parte donde todo es bueno. O sea, lo que Él no se podría interpretar que Él nos tiene ahí protegiéndonos de que no nos vayamos hacia el mal, porque en el mal no va a haber nada bueno para el hombre. Entonces ese letargo, digamos, es bueno para nosotros. Es que ahí está, yo creo que va el concepto, porque cuando tú dices que Dios vio que todo era bueno, se habla de la creación, de la creación. No habla del Edén. Y cuando habla de que para Dios era bueno, veamos, pero ¿qué es bueno para Dios?
Porque insisto, lo que es bueno para Dios quizás no es bueno para el hombre. No quiere decir, eso no necesariamente tiene que ser bueno para el hombre, que era bueno para Dios. Y bueno, y partamos de la penumbra que ahí se estaba refiriendo a la creación, que en ese momento pudo haber sido bueno, pero de ahí al Edén y a los tiempos que estamos conversando ahora, pasaron un tiempo y no sabemos si ese bien se convirtió en mal también. ¿Cómo? No entiendo eso. Lo que pasa es que cuando hablas que cuando Dios creó, dijo, ya llegó el séptimo día y creó, ¿cierto?, el cielo, el mar, la tierra y todo lo que Sí. existía, los animales, todo eso, y Dios vio que era bueno. Ujú. Pero se habla de la génesis, del tiempo en donde fueron creados. Pero después de esa creación pasaron años, eones, y llegamos a esta parte de Adán y Eva donde es tentado. Pero ahí no sabemos si es que seguía existiendo solamente el bien, si es que existía desde ahí. Pudo haberse corrompido, como, insisto, como toda cosa, cuando uno compra algo nuevo, evidentemente nosotros lo vamos a encontrar espectacular, va a ser bueno ante nuestros ojos. Pero después con el tiempo las cosas se van echando a perder y eso que nosotros dijimos en un comienzo que era bueno, ya pasado un tiempo ya no está tan bueno y lo tenemos que renovar porque las cosas se echan a perder. Lo mismo pasa con el hombre. Obviamente que cuando Dios vio que creó su creación y estaba nuevita así de paquete, era bueno. Pero en el tiempo de Adán y Eva, ¿habrá estado así tan nuevo? Yo creo que no. Yo creo que Claro, no, sí te entiendo. no deja claro el texto, no deja claro el texto que en ese momento no hubiera mal. Pero claro, eso es una apreciación bien personal porque tuya, porque Pero no podemos saber cuánto tiempo pasó. Quizás pasaron eones, como tú dices, o quizás pasó 2 días. sí, Entonces, pero especular sobre ese lapso de tiempo yo creo que no tiene mucho sentido porque no tenemos esa información. pero por eso también te agarro la atención. Y Dios vio que era bueno para los ojos de él. Po. Claro. No habla Pero- que todo era bueno y Dios vio que era bueno. O sea, habla de que él lo vio, pero no dice que en ese tiempo Dios vio que era bueno y existía el bien. No habla eso, no habla que no existía la maldad, por ejemplo. Simplemente que Dios vio que su creación era buena, pero a ver, si Dios también creó a Satanás o a Lucifer, es una creación que tampoco es perfecta porque no puede pasar lo mismo con el hombre. Es una creación supuestamente menor. No, ahí hay que hacer una salvedad porque lo que Dios creó, por ejemplo, cuando tú hablas de Lucifer, lo creó perfecto. La gracia, digamos, que tiene todas las creaciones que Dios hizo, por ejemplo, todos los ángeles son creados por Dios, Sí, pero Dios los creó con libre albedrío, porque no es un Dios autoritario que impone su gobierno, no, sino que Él, todos los que creó, lo creó con libre albedrío, tanto a ángeles como a nosotros también, al hombre. Entonces, esa es la grandeza de Dios, pues el hecho de que los ángeles, la mayoría de los ángeles le sigan, no por una imposición, sino por elección propia. Entonces, cuando tú me dices, por ejemplo, que creó a Lucifer, era perfecto, pero en su libre albedrío él decidió no seguirlo más. ¿No? Entonces, no es que lo imponga Dios. Pero volviendo a, por ejemplo, a lo que tú dices, que era bueno para Dios, pero nosotros podemos darnos cuenta de que lo que Dios llama bueno en realidad es la base de todo lo bueno para el hombre. Y esto es un ejercicio tan sencillo como, por ejemplo, analizar los mandamientos. Sabemos que los mandamientos fueron escritos por Dios, o sea, no lo escribió un profeta, no, fueron escritos por el mismo Dios. Y tenemos que analizar siempre algunos mandamientos nomás para darnos cuenta de que la fuente de todo lo bueno para el hombre es Dios. Y no se puede contradecir mucho porque cuando habla, por ejemplo, de no matar, de no adulterar, de no robar, de no insultar, no sé, pues, no odiar, ¿cachai? Son puras cosas que si tú las contradices o haces lo contrario, te van a generar algún mal. Entonces nosotros, para saber si algo es bueno, como tú dices, pero es bueno para Dios,
Ya, ok, es bueno para Dios, pero tenemos que analizar si es bueno para nosotros también eso entonces. Porque a lo mejor lo que es bueno para Dios resulta que también es bueno para nosotros. Y eso lo podemos analizar, por ejemplo, como te digo, analizando los mandamientos. Y si tú analizas los mandamientos, no encuentras nada que sea perjudicial para el hombre. Y si no es perjudicial para el hombre, quiere decir que es bueno para Dios y también es bueno para nosotros. Por eso yo sostengo que cuando Dios dice que todo era bueno, no solo era bueno para Dios, también era bueno para todo lo que Dios creó, era bueno para el hombre. Por eso, digamos, infiero que... por eso, Pero por ahí ejemplo, estamos deduciendo. Puede ser lo que tú dices, como también puede ser lo que yo digo. En realidad, para llegar a consenso, no lo dice la Biblia. No lo dice textualmente que en ese tiempo nosotros tenemos que entrar a deducir. Y cuando Dios se refiere que y vio que todo era bueno, tendremos que decir, bueno, si Dios vio que todo era bueno es porque toda la creación no existía maldad. Era bueno. claro. Tenemos que llegar a esa, pero no lo dice. O sea, y Dios vio que era bueno, no sabemos a qué bueno se refería, porque aquí vamos a ver cosas que en realidad, como tú decís, el Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios tiene sus puntos también bastante crueles. Y por eso te quiero poner en este contexto, porque aquí se puede ver que quizás Jehová o Yahvé temía, y sabemos que Dios mismo lo dice, pues yo soy un Dios celoso, y cada vez que alguien se intentaba asemejar a Dios, llegaba y destruía todo. Destruía todo. Entonces era un Dios completamente celoso, que más de protegernos podríamos ver como una protección de que yo protejo a mi gente porque no, que por la desobediencia. No, estos tipos se quieren ser igual que yo, perfecto, les corto la vida eterna y jodieron. Y aquí tenemos esta figura que, ya ve, a lo mejor temía que el hombre conociera el bien y el mal, ya que al comer el árbol de la vida iban a vivir para siempre. Y esto no lo podría sugerir que el conocimiento y la inmortalidad eran atributos que Dios solamente quería reservar para sí mismo y para su círculo divino a lo mejor. Uh-huh. Y por eso en realidad cortó este conocimiento de la vida eterna al humano, para que no sean igual a él. Porque al final nosotros tenemos muchas historias bíblicas donde el que intentaba hacer una torre para asemejarse al Altísimo, ¡pam!, destruido. El que decía que quiero ser igual a Dios, ¡pam!, destruido. Y aquí tenemos una historia muy, muy, muy parecida también con el Génesis. En el momento que Adán y Eva comen de este fruto y tienen este conocimiento del bien y mal igual de Jehová, lo primero que hace Jehová es castigarlo y cortarle la vida eterna. Y ya tenemos el dicho mismo de Dios: oye, estos tipos conocen el bien y el mal, no van a ser igual que nosotros, y les corta el castigo. Entonces aquí, por eso hago la pregunta: ¿no sugiere que el conocimiento y la inmortalidad eran solamente atributos que poseía Yahvé? No lo quería para el hombre porque los quería reservar para sí mismo. La expulsión del Edén y la introducción del sufrimiento y la mortalidad no serán más que nada un castigo que él le llama pecado por la desobediencia. No será más que una desobediencia, un castigo por el pecado. No será una represalia por el atrevimiento del hombre a alcanzar esta sabiduría y esta divinidad que solamente poseía Dios. Ahí podríamos tener esta óptica que en realidad Satanás o Lucifer, que es tratado como el tentador maligno, en realidad buscaba destruir esto, este letargo que nos tenía Dios, y era podríamos decirlo como el catalizador que empuja a la humanidad fuera de una cuna de ignorancia, y que nos da este conocimiento del bien y el mal, que inicia el viaje en realidad a la humanidad hacia el autoconocimiento, a la capacidad de forjar su propio destino, tanto para el bien o para el mal, ¿cachai? Sin estar en este letargo. Y la caída en realidad será más que nada algo filosófico, que busca el significado de, no sé, de la experiencia humana, podríamos decirlo. Que en realidad todo esto simboliza, como te decía yo en un principio, la libertad del hombre. Ese es el premio, lo que gana el hombre, la libertad. No es algo que... la libertad del conocimiento, la libertad de la verdad propiamente tal, de conocer.
Y tenemos, si nosotros analizamos los comportamientos, y aquí yo te hago la pregunta, si asociamos a esta serpiente con Satanás, ¿Satanás ha matado? ¿Tenemos relatos bíblicos donde Satanás mate personas? ¿Mate gente? ¿O haga actos de catástrofe que uno dice, oye, qué malo Satanás? Y en realidad, si yo me pongo a pensar relatos de Satanás, en realidad es alguien que tienta a las personas, oye, que intenta como alejarte un poco de la figura del camino de lo que te ordena Dios y te dice, oye, no vayas por ahí, sino que mira, yo puedes tener todo esto, o sea, puedes ser gobernante, puedes tener riqueza. No es necesario que sigas estos mandamientos, o no es necesario que mueras en la cruz pudiendo tener, podría ser líder de toda esta tierra. Cuando le ofrece a Jesús, ¿cierto? Lo tienta, le dice, oye, no es necesario que mueras en la cruz, o no me acuerdo muy bien cómo es la conversación, pero creo que va relacionado ahí porque era lo que tenía que suceder, y le dice, si tú puedes, te puedo dar todo este reino puede ser para ti. Uh-huh. Entonces no es necesario, imagínate la crueldad, pero es que aquí estamos viendo actos que de repente no nos damos cuenta porque esto está tan inserto en nuestra sociedad de que Dios es Dios bueno y un Dios benevolente, pero imagínate, ni Satanás se atrevió a sacrificar a su propio hijo. Imagínate el nivel de maldad, porque ¿qué padre sacrificaría a su propio hijo? Y tenemos más historias aberrantes también de ¿por qué le exige al hombre siempre sacrificios a Dios? ¿Te das cuenta que Satanás nunca le pide al hombre nada? Claro, pero es que... No, ni siquiera... pero te das cuenta, ¿no? Hay cosas que tú, si te empezás a indagar un poquito, te empiezan a llamar la atención. Dios siempre pide sacrificios. Y lo curioso es que también pide sacrificios de sangre. Uh-huh. O sea, matar animales. Es curioso. ¿Por qué este acto porque es un acto violento? Y no solamente con eso, sino que también tenemos que juega también con la fe y las creencias también de sus fieles. Tenemos la historia de ¿cómo se llamaba? Cuando viene el ángel y dice a Jacob, creo que siempre se me confunde, no es Jacob. Le pide que Dios quiere saber si es que realmente tiene fe en Jehová, y le ordena a este personaje bíblico que sacrifique a su hijo. Y dice, si tienes fe, Dios ordena que mates a tu hijo. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué Dios benevolente y amoroso va a pedirle eso a un padre? Y sabemos que este personaje bíblico amaba profundamente a su hijo. Y sin embargo, para darle contentamiento al mandato de su Dios, está dispuesto a sacrificar a su hijo. Bueno, en el momento que lo va a asesinar, el ángel se apiada y le dice, no, era una prueba. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, que si esto lo llevamos a hoy día a nuestra sociedad, si un gobernante hiciera esto con nuestros hijos y a nosotros mismos, lo miraríamos como alguien totalmente tirano. Tenemos casos de Jehová ha destruido pueblos enteros, o sea, completamente, mujeres, hombres, mujeres, niños, completamente. Esto no lo vemos con Satanás. Entonces de repente quizás esta figura, si la empezamos a ver de ese sentido, se empieza a invertir. ¿Quién es realmente el malo de la historia? ¿Quién es el que hace atrocidades a través de la historia de la Biblia? Porque están ahí, está escrito. O sea, aquí no estamos inventando historia, está escrito de todos estos actos que hace Yahvé. Claro, pero por ejemplo, bajo esos conceptos, yo también te podría formular, por ejemplo, ¿y a quién ha salvado Satanás? Porque tampoco no ha salvado a nadie. ¿Y a quién ha salvado Dios? A un montón. Y ahora, por ejemplo, si tú me dices, ¿ya quién ha matado a Satanás? Claro, es que no tiene el poder Satanás. Dios no le está permitido hacerlo. Según la creencia cristiana, Satanás puede tentar, el tentador. Ese es su rol. Digamos, ahora él te hace caer en pecado. Y de hecho, en muchas creencias, por ejemplo, no sé, por nombrarte el Islam, que tiene mucha similitud con el cristianismo, pero ahí habla de Satanás como Iblis, creo que era el apellido, el nombre. Ya, pero hace la rebelión y ahí él dice, yo desde ahora voy a tentar a todos tus hijos
para que ellos estén contra ti hasta el día del juicio. Ese es su único propósito. Y en el cristianismo es lo mismo. Satanás, el único poder que tiene es la tentación. No es que él no mate porque no quiera, sino porque no puede. Pero, como te repito, tampoco ha salvado a nadie. Absolutamente pero a nadie. Pero es que ahí podríamos tener, yo te podría decir, no es que haya salvado, sino, o sea, en realidad salvó a la humanidad. Podríamos decirlo, salvó a la humanidad de vivir en el letargo. O sea, es que tú le llamas letargo, ¿no? Porque yo te podría decir, tú me estás diciendo que salvó a la humanidad de vivir en el bien. Y le ofreció a la humanidad vivir en un mundo con maldad. Entonces para mí eso no es salvación, pues sí, porque es igual de válido lo que tú me dices, porque para ti tú lo defines, hay una diferencia. Tú lo defines como letargo, pero no es tan así. Sí, pero es que lo que pasa es que si hablamos de que Satanás le ofrece el mal, ya, yo te lo concedo, pero no estamos hablando que Satanás le ofrece el mal al hombre. Le ofrece el conocimiento de saber el bien y el mal. O sea, estamos hablando, el hombre en ese momento no conocía el bien y tampoco conocía el mal. No es que el hombre viviera en el bien. Mira, imagínate esto. A ver, te voy a poner un ejemplo. Imagínate tú que estás haciendo una prueba. A ver, no sé si será el ejemplo más perfecto. Y tú haces una prueba y haces un ejercicio, y tú en el momento que estás haciendo el ejercicio, tú en ese momento crees que está bueno. ¿Ya? Y mientras alguien no te corrija la prueba, nunca vas a saber si eso está bueno. Tú vives en el letargo de hacer cosas que no sabes si están bien o están mal. No sé si te ha pasado que alguna vez tú vas a algún lugar, no sé, y te paseas con una ropa que tú crees que está bien y de repente te dicen, oye, tú viniste con chaqueta y acá está prohibido ocupar chaqueta. Oye, pero no tenía idea. Sí, la embarré. Creo que a todos nos ha pasado una situación parecida, y aquí pasa lo mismo. Una vez que a nosotros, con el ejemplo de la prueba, el profesor nos dice, oye, tú te equivocaste porque pusiste un signo menos, ahí realmente nos damos cuenta que realmente lo que nosotros creíamos que estaba bueno, en realidad estaba malo. O no discerníamos, o a lo mejor lo estamos haciendo con duda, y en el momento que terminamos el ejercicio no sabemos si es bien o malo. Vivimos en ese letargo propiamente tal hasta que se nos abren los ojos, tanto porque el profesor la revisa, o en el caso del otro ejemplo, porque alguien nos dice de que lo que nosotros estábamos usando no era propiamente tal para esa ocasión. Lo mismo pasa acá. O sea, nosotros vivíamos en un concepto que no sabemos qué es lo que estábamos haciendo, si lo que hacíamos en el Edén era bueno o malo, porque no teníamos ese conocimiento hasta que realmente llega un tercero y nos ofrece el conocimiento para poder discernir lo bueno y lo malo. Pero después, por ejemplo, con ese conocimiento que tú dices que le entrega la serpiente, entonces podemos concluir que lo que se hacía en el Edén era bueno. No, no lo sabíamos. No, por eso te la doy, te digo, a lo mejor no lo sabíamos, en ese momento no lo sabíamos. Adán y Eva no sabían que ellos estaban haciendo el bien, no sabían que vivían en un mundo bueno, pero cuando comen del fruto, conocen el bien y el mal y se dan cuenta de que vivían en un lugar bueno. Al final es lo mismo, pues, si te estoy dando que ellos se hacen conscientes del bien y el mal, pero ellos mismos se dan cuenta que donde estaban ellos era bueno. Porque después incluso cuando ellos son desterrados, la historia cuenta que Adán y Eva sufrieron. Adán y Eva, no sé, pues, empezaron a envejecer, empezaron con dolores. Adán tuvo que trabajar la tierra, lleno de heridas, lleno de tantas cosas. Eva tuvo que parir con dolor, todo. Entonces, espérame, déjame. Pero eso fue una. Entonces ellos, te la doy, fueron conscientes del bien y del mal, pero al mismo tiempo ellos supieron que donde ellos estaban era todo bueno, nada malo. Y eso lo dice el texto. No, pero es que eso, a ver, pero ¿y por qué no lo pone el ejemplo al revés? Si también no otorga. No puedo poner el ejemplo al revés porque no le ocurrieron cosas buenas. Ellos empezaron a enfermarse, empezaron a envejecer, murieron, tuvieron hijos, sí. Su hijo mató a su hermano, empezaron las guerras.
Entonces no te puedo decir que ese no puede aplicarse de forma contraria porque... Sí, pero eso no pasó por comer del árbol. No, es que... No, pues no es que todos comían del árbol a cada rato. Pero se dieron cuenta que si no hubiesen comido del árbol, hubiesen permanecido en ese lugar de bien. Dios no lo hubiera castigado. Es lo mismo, si yo no le hubiera entregado la prueba al profesor, nunca me hubiera enterado que mi ejercicio estaba malo y en ese momento no estaba malo. Pero por eso... me entendía, ¿no? Es el mismo ejemplo. Yo te entiendo, pero yo creo que tú no me entendí porque yo te digo, estoy de acuerdo contigo, ocupemos el mismo ejemplo, ¿cachai? Pero por ejemplo, mira, ocupando tu reseña, tu ejemplo, cuando el profesor me corrige, me doy cuenta de lo que estaba haciendo, estaba bien o estaba mal, porque a lo mejor me corrige y me la pone buena. ¿Ya? La cosa es que cuando me corrige, por ejemplo, te puedo decir, ya hice un ejercicio, no estoy seguro, pero cuando él me corrige, me doy cuenta que estaba bien. Sí. O que estaba mal. Pero llego, conozco que hay una respuesta que era lo bueno y hay una respuesta que era lo malo. Y ellos, cuando comieron el fruto y salieron de ahí, se dieron cuenta que lo bueno estaba ahí en el Edén y lo malo estaba ahora con ellos. ¿Pero por qué llega a esa determinación? Porque murieron, se enfermaron, envejecieron, sus hijos asesinaron, hubo guerra, hubo enfermedad. Ya, entonces, pero ahí te falta un punto. ¿Cuál? Porque ahí te saltas del fruto del bien y del mal a esta maldición que corre sobre el hombre después de que salen del Edén. Pero esa maldición que cae sobre la humanidad no es por comer del fruto del bien y el mal, es un castigo impuesto por Jehová. Jehová les da esa maldición de que ahora van a sentir dolor por su desobediencia. El castigo del hombre es generado por Jehová, no por comer del fruto, no por conocer el bien y el mal, sino que es una maldición que se las da Jehová. Ese es el punto que te falta. Es que no es tan... que castiga a la humanidad con el dolor y con el envejecimiento. Sí, pero es que mira, yo lo veo así. Esa es una forma de verlo, pero yo lo encuentro muy superficial porque antes que, por ejemplo, existiera Adán y Eva, fue la caída de Lucifer, ¿cierto? Ya, entonces ahí ya existía el bien y el mal, existía el pecado. Lucifer pecó, existía el pecado antes de Adán y Eva, entonces, ¿estamos de acuerdo en eso? Antes de Adán y Eva existía el bien y el mal. El pecado, sí. Porque estamos diciendo, bajo la perspectiva cristiana, bajo el relato bíblico, Lucifer cometió pecado, ¿cierto? Es que el pecado es un concepto, a ver, es que Dios definió lo que es pecado, ¿ya? Dios te dice, si esto es pecado. Y todos los ángeles estaban de acuerdo y le seguían, pero Lucifer no, hizo lo que hizo. Entonces yo te pregunto, no sé, ¿Lucifer pecó o no pecó contra Dios? En el relato bíblico sí, ya. Sí, evidentemente. Sí, es que todo lo que estamos hablando es relato bíblico. Ya, entonces tenemos que decir que el pecado existía de antes de Adán y Eva, ¿cierto? Correcto. Ya, entonces cuando Lucifer peca es condenado. Porque el condenado del pecado es la muerte. Entonces Lucifer es condenado a muerte. No muere en el instante, pero bajo la cosmovisión cristiana está condenado a muerte. Y Lucifer sabe eso. Sabe que está condenado. Está condenado a muerte. Entonces, no es que Dios le arroja una maldición a Adán y Eva. Porque tampoco Dios le arroja una maldición a Lucifer. Sino que es la consecuencia simplemente del pecado. La consecuencia del pecado de Lucifer es que está condenado a morir, está condenado a la muerte, al fuego eterno, a como quieras llamarlo. Y Adán y Eva pecaron, su condena, la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Pero quién condena a ambos? ¿Cómo que quién lo condena? Sí, pues. Ellos mismos se condenan, pues. No, ¿quién expulsa a Satanás? No es que desobedece a Dios y automáticamente se abre un piso en el cielo y cae Satanás.
Ah, ¿Quién lo claro, expulsa? porque Dios hace justicia nomás, po, porque la ley es para todos, po. Tú pecas, Entonces, es que como yo te digo, no sé, po, tú, tú conoces la ley y tú, no sé, vas y matas a tu vecina. Y te sí, digo, ¿quién se condenó ahí? ¿Te condena el juez o tú te sí, po, condenaste? O sea, me condena. conociendo... No, po, porque si tú conoces la ley, tú te estás condenando. Porque tú sabes. No, El porque, juez no a te está ver, obligando. El juez lo único que está haciendo valer la ley. Simplemente es lo único que hace él es valer la ley. pero Bueno, la ley es te así. condena. ¿Ah? ¿Quién te condena? Tú mismo, po. No me entendí. No, pues si pero a ver, pero si tú matas a una persona, sabes que cometiste un asesinato, ¿cierto? Sí, yo me Tú no te condeno. vas, tú no te vas y te arrojas a, al, a la cárcel. Hay alguien, tú pasas un juicio, y ese juicio, el que te condena no es tú mismo. Po. Tú no dices, yo me condeno por 5 años y tantos por haber hecho esto. No, pues es un juez el que te dice cuántos años tú vas a presidir por haber cometido el crimen. No eres tú mismo. Claro, o sea, es que yo lo veo así que el juez dicta sentencia nomás, po. Y la sentencia es conocida. ¿Cachai? Pero en el momento en que yo hago la acción, en ese momento me estoy condenando a ser juzgado. Me condeno, ¿cachai? Mi acción me condena. Yo, porque la acción la hago yo. Yo me condeno y después me dictan sentencia conforme Ahora, a la ley. sí, pues ahora yo te hago el paralelismo. ¿Por qué condenan a Satanás? Lo condenan por su desobediencia, por su pecado. ¿Y cuál es la desobediencia de Satanás? Que el orgullo, querer ser igual y más que Dios, ocupar su trono. Ya, ser igual. ¿Y cuál es el paralelismo con el hombre? ¿Por qué el hombre es condenado? Por la desobediencia. ¿Por la desobediencia y por qué? Por la desobediencia de haber comido el fruto, no sé. Y tener las mismas capacidades de Dios. O sea, el pecado de Satanás es el mismo pecado que hizo el hombre. No. Porque Satanás quería ser Dios. ¿Ya? ¿Ya? Ya, pero el hombre no. El hombre se hizo igual solo en conocer el bien y el mal, pero el hombre no tenía la capacidad de crear con su voz, el hombre no tenía Pero, el cuerpo, no tenía el cuerpo, no estaba hecho de la misma materia de Dios, el hombre no era omnisapiente, omnipresente, entonces pues no me puedes no, decir que a el ver, hombre quería ser veamos, como Dios, porque, espérame, pero el si lo texto, dice. exacto, el texto dice explícitamente y específicamente dice, como nosotros conocedor del bien y el mal. Sí, O sea, te dice eso, te dice como nosotros, sí. conocedor del bien y el mal, punto. No te dice como nosotros, omnipresentes, poderosos, capaces de crear vida. No, te dice ¿Y qué conocedor. dice? Ya, ¿y qué dice cuando crea al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Listo? Imagen de semejanza, pues te está hablando. Es que no, po. No, po. Mira, yo puedo hacer, si soy un buen artista, puedo hacer una figura de Greda a mi imagen y semejanza. Pero esa figura de Greda no va a tener nunca mis capacidades. Nunca, jamás, nunca. Porque no está hecho el mismo material que yo, pero es semejante a mí. O sea, cuando hablamos de imagen y semejanza, hablamos de características visuales parecidas. Por eso, Estoy completamente de acuerdo en ese punto. ya, pues, entonces, por eso yo te digo, Crea al hombre, no hay que cuando mezclar crea las al cosas. hombre, igual y semejanza, pero no tenía los mismos atributos que Dios. Claro. Sin embargo, cuando el hombre come del fruto del bien y el mal, tiene los mismos atributos que Dios. No, tampoco. Yo estoy Pero desacuerdo. si lo dice, Pero te voy a leer el texto porque de verdad, espérame. pero si lo dice, yo creo que vamos llevando a conclusión. Esto lo dejamos más que nada para la reflexión de los que nos están oyendo, porque ¿qué creen? Pues, ¿qué parte? Que yo creo que lo más entretenido de este podcast es esta parte, ver el otro lado. El otro lado de que de repente Lucifer en el cristianismo nos dicen, oye, el malo de la película, y de repente también podemos asociarlo a este ser que puede ser revolucionario, podríamos llamarlo, o el libertador, o el que trae la llama del conocimiento de la humanidad y lo salva de este letargo impuesto por este Dios celoso,
que busca que lo sigan solamente a él y no haya otro Dios o no haya alguien que intente competirlo con su poder divino, podríamos decirlo de algún lado. Así que no sé qué le está pareciendo hasta ahora esta conversación, este podcast. La verdad es que es un tema bastante interesante y si tienen datos que aportar, déjenlo en los comentarios y obviamente motivarlos que les den like y compartir este podcast que realmente ha sido bastante interesante. No sé si te parece que vayamos cerrando. No sé si quieres agregar alguna conclusión más. Creo que la figura de Lucifer es una figura completamente atrayente para cualquiera, ya que representa una de estas dualidades. Tenemos por el lado de Dios, que es el protagonista de esta historia cristiana, que hace el bien, que tiene el camino hacia el bien, y tenemos esta otra figura que es el antagonista de Dios, y es Satanás, que representa el mal. O también podemos ver que se pueden invertir estas dos entidades y que de repente Satanás puede jugar un rol de libertador y realmente es Dios el que nos tiene en un letargo y que busca, como dé lugar, eliminar a sus adversarios que pueden competir contra su poder. ¿Qué te parece a ti? Mira, yo creo que la figura de Lucifer es súper amplia y dependiendo de la postura que uno tome. Como tú mencionabas al comienzo, en la astrología se hacía la referencia a estrella, en el cristianismo a un ángel, en el gnosticismo, si mal no recuerdo y corrígeme si me equivoco, no se le ve tanto como un personaje en sí, sino como un ¿cómo decirlo? Como una esencia, un pensamiento. Lo llaman demiurgo, como podríamos tener como la figura del mal en realidad material y la figura como de la esencia pura, que sería como el Dios verdadero original. Ah, ya, claro. Otra forma más de verlo también, en el hinduismo Lucifer no existe, sino que existen las asuras, que son símbolos de ego, de deseo, de caos. En el budismo tampoco existe la figura de Lucifer, sino que existe un concepto de Mara, que es una figura que es simbólica de la tentación, del deseo, del ego. Entonces vemos que Lucifer tiene muchas interpretaciones, como un ángel, como poderes. En el Islam es un jinn, un ser creado por Dios, pero creado de fuego, que no quiso postrarse ante la creación de Adán y por eso se rebeló, porque él consideraba que el fuego era superior a la tierra del que fue creado Adán. En el luciferianismo, Lucifer es un símbolo de luz, símbolo de conocimiento, de libertad, de rebelión contra dogmas y de rebelión contra el autoritarismo divino. Entonces es una figura bien amplia, que abarca muchos tipos de creencias. Muchas de ellas coinciden en que de ahí surge el mal, pero hay otra cantidad importante que lo ve como un símbolo de libertad, de rebelión a dogmas, de rebelarse contra las imposiciones, lo cual también lo vuelve súper interesante de estudiar y quizás nos hable más nuestro concepto de lo que significa Lucifer. Más que Lucifer, digamos, este ser que se reveló. Porque tenemos que recordar que, como lo mencionamos, Lucifer es una interpretación, es algo que se le asocia como nombre a este ser, pero el nombre de este ser originalmente lo desconocemos. El nombre original. Sabemos que después en el Islam, en el cristianismo, tiene un nombre particular, pero en sí su nombre original lo desconocemos, si es que existe este ser. Y bueno, a mí la verdad es que me gustó mucho aprender sobre esta historia,
Lo encuentro que nos abre muchas posibilidades si uno es abierto de mente o si uno no tiene una postura definida. Aquí van a poder tener varias opciones de las cuales elegir, de las cuales investigar y llegar a su propia conclusión de qué va a significar este ser para cada uno de ustedes. Bueno, pasamos por toda esta conexión de encontrar a Lucifer, que era más que nada una estrella, ¿cierto?, en el firmamento, que simbolizaba esta ascensión del ángel, ¿cierto?, en su máximo esplendor, que en algún momento intenta posicionarse al mismo par que las otras estrellas, sin embargo no alcanzaba, y por eso lo llamaban los romanos como la luz del amanecer, que en el firmamento aparecía y después se desvanecía, y lo veían como la estrella expulsada, la estrella caída. Luego esta historia va pasando también al cristianismo, donde ya se le refleja como una historia de ángel que asciende a los cielos, se rebela contra Dios y es expulsado. Vimos que también la figura como de adversario, cuando pasa de ser Lucifer, una vez que vivía en los cielos junto con la divinidad de Dios, este ángel se llamaba Lucifer. Y pasa, una vez que es arrojado a la tierra, ya pasa a tener el nombre de enemigo, que el significado en hebreo es Satanás. Y como bien decía Francisco, estos dos nombres, curiosamente, no son los nombres originales de la entidad en realidad, porque Lucifer significa portador de luz, y que lo usaban para llamar a una estrella en el firmamento. Y cuando la Biblia habla de Lucifer, está hablando del rey de Babilonia, que lo compara con esta estrella. No es que le esté llamando que sea el nombre del ángel caído, sino que lo está comparando con una estrella del firmamento. Y lo mismo pasa con la palabra Satanás, que la palabra Satanás en realidad significa adversario. Cuando sale en la Biblia se emplea la palabra Satanás, es porque lo está nombrando como adversario, no es que sea el nombre original de la identidad. Entonces, en realidad, como decía Francisco, no conocemos la identidad. Y también pasamos por la historia de finalmente este corte con lo divino de Satanás, un momento cuando Jesús muere y se sacrifica por todos nosotros. Es el sacrificio de Dios que corta esta divinidad, ya donde ya no tiene sentido acusar esta figura del acusador de Satanás, porque ya Dios perdonó nuestros pecados y por ende ya Satanás no tiene el poder de seguir acusando al hombre, porque ya sus pecados ya han sido perdonados, porque el verdadero sacrificio por el hombre ya lo había hecho Jesús. Entonces se ha expulsado completamente del cielo, y el hombre se libera de esta figura acusadora que era Satanás, para condenarlo completamente en la tierra. Luego pasamos también donde la figura de Satanás se podría invertir y verla como una figura benevolente, que en realidad podríamos ver que, ya lo explicamos anteriormente, que podían invertirse los papeles en que Satanás fue el portador de la antorcha de la luz, propiamente tal, valga la redundancia, como su propio nombre lo dice, el portador del conocimiento del hombre para conocer el bien y el mal, y salir de esta esclavitud que nos tenía el Dios bíblico, del letargo permanente de desconocer este conocimiento que solamente tenían los dioses. Así que ha sido una figura bastante importante, tiene bastantes cosas donde indagar, de investigar y de abrir el conocimiento de muchos conceptos que nosotros no teníamos. Y espero que esta conversación haya sido ameno para todos ustedes, hayan descubierto datos curiosos, y evidentemente si es que ustedes poseen otros datos o quieren aportar o quieren ayudarnos también con su like, y insisto, si tienen algún dato extra y lo quieren dejar en los comentarios, bienvenido sea. Aquí aprendemos todo y la idea es que sea un espacio donde podamos dar toda nuestra opinión. Así que agradezco la conversación, me lo pasé muy bien, aprendí harto también de este tema, y lo bueno es que aquí ambos tenemos puntos distintos que podemos debatir y podemos exponer nuestras ideas libremente y con la mayor objetividad posible en cuanto a estos temas, tanto en la parte religiosa como en la parte no tan religiosa o no religiosa propiamente tal. Así que aquí lo dejamos a ustedes que definan sus creencias y lo que ustedes creen, porque a lo mejor hay alguien que difiere incluso de hasta nosotros dos y tiene otra idea de pensamiento. Así que también bienvenido sea aquí la libertad de pensamiento, en los que nosotros no
nos alimenta para tener más conocimiento de estos temas. Así que espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, compartan este podcast y nos veremos en un nuevo episodio de acá en nuestro canal Gnosis. Así que descansen y agradecemos su presencia. Muchas gracias. Adiós.